Regresamos a nuestro último bloque del programa Sinergia. Estamos hablando con los candidatos a rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con la siguiente pregunta, nuestro compañero Marco Antonio Torres Inguanza. Sí, bueno, este es uno de los problemas que más se han difundido en la prensa y por lo que más se ha movilizado la universidad en estos 2 últimos años. El tema de que hay más o menos 1.200 millones de pesos de falta, ¿no?, de déficit, para tener todo más o menos en orden, completo, lo cual significa que se tiene que gestionar ese recurso sobre todo para los asuntos laborales, pero se nos cruza con 2 temas que me gustaría que comentáramos. Uno es la relación que hay entre esta gestión del recurso, por un lado, y el tema del crecimiento universitario. Esto es el tema de la cobertura, ¿no? Esto es, al momento de gestionar, se va a tomar la política como empantanada, digamos, de la actual administración, donde puso como una especie de congelador en la universidad, o se va a pensar crecer, cómo, sí o no, por qué. Y el tema de otro de los temas con los que se cruza y que estuvo en el debate de manera importante es el costo de los funcionarios, ¿no? 170 funcionarios con 105 millones de pesos aproximadamente de costo, ¿verdad? Porcentualmente no es muy significativo, pero en términos absolutos ahí hay unos 30 millones, ¿no?, que se pueden manejar. Pero, ¿cuáles son las definiciones que han tomado ustedes respecto a la estrategia para gestionar los recursos y esto cruzarlo con el tema del crecimiento? ¿Se va a crecer o no? ¿Con qué oferta educativa? ¿Con la misma? ¿Con otra? ¿Cómo? Y el tema del costo de la burocracia universitaria. Entonces, nada más para contextualizar, yo creo que la situación que se encuentra en la universidad, que tenemos mencionándolo desde hace rato y cada vez que pasa el tiempo, creo que se nos sigue apretando la cuerda en el cuello. Tenemos que entrar, por eso era importante la convocatoria a sacar un proceso lo más terso posible de la universidad, porque necesitábamos el acompañamiento de todos los universitarios. Y nada más para mencionar algunos datos. El adeudo con el ISSSTE ha de andar alrededor de 1.300 millones de pesos. Hoy nos enteramos que todavía no está finiquitado el convenio, ¿verdad? Entonces, la primera tarea importante que vas a enfocar todas tus baterías es para congelar ya ese adeudo. Ese adeudo no puede crecer porque cada vez que va avanzando le está poniendo muchísima presión a la viabilidad de la institución, no solamente a nosotros como personal docente, como trabajadores, sino a los mismos jóvenes de Zacatecas. Entonces necesitamos hacer una gestión intensa para congelar el adeudo, que ya no crezca el adeudo. Y allí necesita ver la solidaridad y la participación tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. O sea, ahí sí tenemos que compartir, porque al final de cuentas mucho del recurso se utilizó para el crecimiento de la universidad. Entonces ahí es una primera estrategia, encapsular la deuda y empezar a regularizar los pagos de la seguridad social, que andan alrededor de los 180, 200 millones de pesos el año. Esa es la primera. Y la otra es el déficit estructural. O sea, tenemos deuda y tenemos déficit. O sea, al año, casi a final de año, siempre en la universidad le andan faltando alrededor de 400 millones de pesos para salir con los compromisos contractuales que tiene con ambos sindicatos. Y aparte su gasto de operación. De ese tamaño es el reto. Por eso era importante haber empujado todos los universitarios. ¿Cuál es el compromiso de nosotros? Efectivamente necesitas restablecer las líneas de negociación que se tenían en el centro, aprovechar todos los programas extraordinarios que vienen para la universidad y cuidar eso. Necesitas planear la universidad. Ya no puedes tomar decisiones equivocadas. Hay programas que vienen para oferta educativa. En función de eso, plantear los proyectos, plantear los programas, las nuevas unidades académicas y lo que venga soportado, así como estuvo la licenciatura en lenguas, como estuvo turismo, como se han abierto otras
programas de desarrollo sustentable, biología, es decir, sí se ha diversificado la oferta, pero todo ese tipo de programas venían apoyados. Entonces, necesitas moverte en eso, hay metas nacionales. La apuesta era alcanzar la cobertura en el nivel superior del 40%, en Zacatecas estamos en el 20%. No estamos ni sobre la media nacional. Entonces el 28%. No, pero no estamos sobre la media nacional. No, estamos, estamos abajo. Entonces necesitamos por lo menos alcanzar la media nacional en cobertura. Pero su crecimiento necesita ir planeado, ordenado, no abrir así a que llegue un presidente municipal y te dice, yo te doy el terreno y ponemos la primera piedra y adiós. No, bien planeadito, bien ordenadito, con licenciaturas de punta, ¿verdad? O sea, porque por la naturaleza la universidad no puede detenerse. La universidad va a tener que ir creciendo poco a poco, pero encontrar el presupuesto para soportar esos programas, porque efectivamente para alcanzar la calidad... Si hay forma, yo por ejemplo, le platicábamos en otro programa, decíamos que el contexto del siguiente gobernador es terrible, endeudado el gobierno. La Secretaría de Hacienda ya anunció un recorte presupuestal. Ya este año nos llegaron 3,000 millones, o sea, es un escenario complicado. ¿Hay forma de que ustedes...? O sea, estás en un escenario de crisis. Estás en un escenario de crisis tanto nacional como estatal. Pero, en el caso particular de Zacatecas, de los 30,000 millones de pesos del presupuesto de Zacatecas, le destinan 250 millones a la UAS. O sea, no es ni el 1% para la universidad. Aquí el planteamiento es que yo creo que también, al igual, pasando el proceso electoral, juntando a la comunidad universitaria, independientemente de quién llegue, ¿verdad? Es hacer una convocatoria universitaria y comprometer a los candidatos a gobernador que firmen un acuerdo por la UAS. Si le doblan el subsidio en este periodo de 5 años, o sea que tampoco se los vamos a pedir que sea inmediato, si le doblan el subsidio a la universidad en un periodo de 5 años, estás en condiciones de atender su problema que tiene la universidad de una mejor manera. Pero el compromiso como universitarios, y que eso sí lo quiero dejar muy claro, es manejar la institución con muchísima responsabilidad. ¿Habrá reducción de sueldos? El manejo bueno, ya no se puede ni dar marcha atrás al tema de las ventas de prestaciones, pero sí a esta polémica donde dicen que algunos funcionarios cobran sus prestaciones con sueldo de funcionario cuando deberían de cobrar sueldo de... O sea, sus prestaciones de acuerdo al tabulador. Un planteamiento, y usted le pueden dar seguimiento desde que estábamos en la Secretaría General, era regular el sueldo y las prestaciones de los funcionarios. Ahorita se destinan alrededor de 115, 120 millones que viene etiquetado para los funcionarios. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de estar trabajando con 85 millones para funcionarios, porque tenemos que cubrir muchísimas necesidades que tiene la institución, o sea, desde la jubilación dinámica, desde cuestiones que no están contempladas en el subsidio y sí están contemplados en los contratos colectivos de trabajo. Es decir, necesitamos mandarle mensajes diferentes a la comunidad universitaria y a las sociedades. Es un planteamiento igual, general. Efectivamente vas a tener que quitar todos esos visos de corrupción, vicios de corrupción que gente que llega a tener 3 plazas, efectivamente mucha simulación. O la violación al contrato de exclusividad, ¿no? O la ¿se quita o se permanece? Bueno, ya lo continuamos para que siga el doctor Arechiga. Sí, yo quisiera invitarlos a hacer una reflexión. La universidad está en crisis y si lo analizamos, esta crisis es cíclica. Varias veces han acudido personajes de la política, personajes de la legislatura nacional y estatal, gente preocupada por la universidad y que ha acudido al rescate de esta universidad. Marco hablaba de 1,200 millones de pesos, el compañero Toño hablaba de 1,300 millones de pesos, pero en realidad hay que ser conscientes que se requiere mucho más que eso. Eso es para pagar el adeudo, pero también se requiere un recurso para no volver a incurrir en la falta de pago de la seguridad social. Eso es un problema muy, muy grave, es una grave irresponsabilidad
el hecho de haber comprometido la seguridad social de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas en un afán de un crecimiento corporativista, de un crecimiento clientelista. Yo, cuando dice Toño que evitar actos de corrupción, yo creo que ya está pensando en eso, ¿no? Esos actos de corrupción, esos actos donde la UAS está sujeta al corporativismo político, nos llevó a esta crisis financiera. Y claro, hay muchos otros factores: falta de presupuesto, falta de un manejo serio de los recursos al interior de la universidad, falta de que la universidad no ha incurrido en cuestiones de generación de recursos propios, le ha faltado esa pertinencia social que pudiera permitir una vinculación con muchos sectores, migrantes, empresarios, industriales, productores, que pudiera ayudar a coadyuvar los problemas de la universidad. El gran problema que se ve es que mientras no tengamos ese orden interno, mientras no tengamos esa credibilidad, mientras nos comprometamos a que ya no más educación media y superior y se sigan abriendo escuelas incluso donde no se requiere, la gente no nos va a tener confianza, las autoridades no nos van a tener confianza. Yo creo que el gran problema de la UAS también tiene que ver con esa credibilidad. Estoy de acuerdo con Toño, se requiere un manejo muy responsable de los recursos, se requiere ser muy austeros. Esta administración fue muy austera, yo sí quiero reconocerle eso a la administración del rector Armando Silva Chaires, muy austera, pero... ¿Cuánto recibió de prima de antigüedad el actual secretario académico? Pues tú traes el dato. 350 como 2 millones, ¿no? No. En líquido pasó los 400 millones de pesos. Sí. 400,000 pesos, perdón. Sí, es en líquido, o sea, más el impuesto. O sea, el asunto está en que en la burocracia de Armando Silva, las primas de antigüedad pasan los 300,000 pesos, y eso pues no es de ninguna manera austeridad, ¿verdad? No. Austeridad para el compadre, ¿verdad? Sí, porque las escuelas sí las tenían a pan y agua y a nada, pero los funcionarios estaban cobrándose con la cuchara grande. Sí, tiene mucha razón. O sea, los funcionarios de primer nivel son cantidades exageradas. Vuelvo a la pregunta que le hice al doctor Guzmán. ¿Habrá esa claridad en la asignación de las prestaciones a los funcionarios? Porque ahora volvemos a lo mismo. No es posible que ante una crisis pues ganen esas cantidades. Yo no digo que los universitarios anden ganando pizcachas, creo que son los que deberían de ganar más. Pero ante un escenario de crisis sí hay esa desigualdad. Grandes desigualdades. ¿No? Sí. No, ¿Metería mano ahí, doctor? Y que, claro que sí. Nosotros fuimos los primeros en proponer que se redujeran los salarios estratosféricos de los funcionarios. Fuimos los primeros, ¿verdad? Ya he escuchado a Toño que está en la misma sintonía. Por eso digo, se van ordenando las por ideas ahí, y se está buscando. Pero hay muchas otras cosas. O sea, no nomás es el sueldo de los funcionarios, son las rentas de las casas a cifras estratosféricas, ¿verdad? Son privilegios de gastos de representación, de viáticos, son privilegios de que los hijos ingresen a la universidad sin el perfil adecuado. O sea, son muchas cosas que nos tienen viciada esta universidad, que nos tienen en esta situación. Nosotros insistimos mucho, tiene que haber un apego a la legalidad, tiene que trabajarse en este saneamiento financiero, tiene que trabajarse en la excelencia académica de todos y cada uno de los programas, todos y cada uno, desde secundaria hasta posgrados. Y eso va a generar también expectativas de mayores ingresos para la universidad. Vamos a cumplir con indicadores, vamos a cumplir con programas que establece el gobierno federal, que queramos o no. Por mucha autonomía que pregonemos, somos dependientes de ese presupuesto, ¿verdad? Pues muchas gracias, el tiempo se nos acabó y me gustaría, antes de despedirme, llamar al público así un siguiente bloque, solamente para su última intervención. La pregunta es ¿por qué deben de votar por ustedes? Nosotros ya no intervenimos, pero sería un pequeño mensaje de 3 minutos donde ustedes digan, o menos, los que ustedes consideren, nomás no se pasen, ¿verdad? De 10 minutos. Y otro bloque, para ponerlo de forma aparte, como un último mensaje a nuestros compañeros de redes sociales. Hasta luego.